reflexión. Yo creo que lo que nos podría igualar o podría igualar a la humanidad es precisamente el sufrimiento que tienen las víctimas de, o sea, en este caso de genocidio, de crímenes de lesa humanidad de Bosnia y Herzegovina, perdón. Y entonces, por motivos, pues sí, metodológicos o de acotamiento de temas, uno sí tiene que seleccionar ciertos o geográficamente, pero de lo que yo he podido constatar es precisamente, o sea, hablando de memoria, de testimonio, es que los testimonios tanto de lugares remotos o lugares cercanos siempre son los mismos, siempre es el mismo sufrimiento, también no nada más de las víctimas directas, sino también de los familiares, que muchas veces sufren tal vez aún más que las víctimas directas. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. En relación con la memoria y poder, creo que sí es una relación que se tiene como que tomar en cuenta, que resaltar, especialmente porque creo que ha sido un triunfo de movimientos sociales, de víctimas, de familiares, de personas que sufrieron, el que se haya podido retomar todo su testimonio, especialmente me refiero a las comisiones de la verdad, y que esta memoria se vuelve una verdad oficial, o sea, especialmente desde las comisiones que son realizadas desde el Estado o por la comunidad internacional o con apoyo del sistema internacional. Entonces, y esto también es una manifestación del poder, y en este caso pues creo que se fortalece precisamente esta visión de los derechos humanos, de la protección de los derechos. Bueno, creo que eso sería en relación con lo que yo podría desde mi enfoque responder. Bueno, sí, claro, la primera pregunta, ¿se puede hablar de memoria y olvido sin relación con las víctimas y los víctimas? Pues sí, hay quienes hablan mucho, sobre todo esta corriente de moda ahora de las neurociencias, hablan de que son procesos que solamente ocurren dentro del cerebro y que no tiene mucho que ver el aspecto social, el aspecto del poder y cosas. Entonces es una explicación naturalista, una explicación que tiene su propia lógica, y claro, hay quienes creen, otros no, pero como está de moda, mucha gente sí lo cree, ¿no? Por ejemplo, porque es muy atractiva, es decir, uno lee esos descubrimientos que hacen de investigaciones sobre el cerebro, y dice, qué interesante, ¿no? No conocemos o no conocíamos cómo funciona el cerebro. El cerebro, creíamos que la memoria es recordar cosas que sucedieron en el pasado, y estos neurocientíficos dicen que no, que todos son ficciones, falsos recuerdos, no hay verdad en la memoria. Entonces, Oliver Sacks, por ejemplo, un extraordinario médico, neuropsiquiatra, en sus libros dice que él mismo pensaba que eran recuerdos propios los que plasmaba en sus libros, ¿no? Y en realidad se descubrió, él mismo dice que descubrió que eran recuerdos que le había contado su hermano, pero que fueran ciertos, pues no eran ciertos, eran ficciones, o sea, alguien le debía contar, y la casualidad fue que fue el hermano. Entonces, se puede hablar pues en relación a procesos de poder o de víctimas o victimarios. Entonces, es muy interesante todo lo que nos están diciendo, todavía lo que están descubriendo, porque tienen nuevos procedimientos tecnológicos que dicen cosas increíbles de cómo funciona el cerebro, ¿no? Pues yo nomás quiero recomendar las lecturas, pero no quiero decir que estoy a favor de ese enfoque, ¿no? Es decir, hay una polémica, si te interesa, una discusión de Riquet con estos
científicos y dice que ellos olvidan el problema ético, moral de la cuestión y por tanto no son creíbles, no nos convence, pues no es como puro conductismo, ¿no? Así no. Entonces, nomás digo, para ampliar, como estamos mostrando en esta mesa que hay diversidad de enfoques, ¿no? Mostramos que hay muchos y se pueden hablar. Nosotros hablamos, hemos hecho énfasis porque nuestra experiencia, nuestros conocimientos nos llevan a eso, ¿no? Pero hay otros que no, que pueden prescindir de todo lo que decimos. Otra, ¿se puede vivir sin olvidar o es necesario el olvido para sobrevivir? Bueno, es una pregunta filosófica. Si uno cree que puede vivir olvidando, pues ahí está el ejemplo de los zombies, los Walking Dead, pues o las mismas máquinas, ¿no? Es decir, perfectamente hay personas que pueden no cuestionarse su pasado y su presente. Entonces, eso es que no necesitan preguntarse si el olvido es necesario o no es necesario. Al ser zombie es puro organismo que no piensa, no se complica en cuestiones metafísicas. Dice, a menos que seamos zombies, yo diría, sí tenemos necesidad de olvidar. Porque como personas, como no somos zombies, somos personas, tampoco somos máquinas, lo que nos diferencia de esas instancias es que como personas necesitamos el olvido para sobrevivir. Estoy pensando sobre todo en los jóvenes, como los que ya estamos mayores hemos pasado, ¿verdad? Ya, por experiencia, no es escarmentado, pero cuando uno es joven cuesta mucho sobreponerse a los traumas de la infancia, por ejemplo, ¿no? Lo que significó la humillación, la vergüenza, ¿no? Dentro de la familia ocurren cosas espantosas y uno no se da cuenta hasta la infancia es destino, por eso decía Freud. No es que sea antifreudiano, al contrario, pero sí en esa entidad tenía razón Freud, ¿no? Que lo que uno reprime se olvida y eso es peligroso. Entonces, si tú has tenido un trauma, has tenido una mala relación en tu infancia con el padre y la madre, todo eso queda, no se borra, es un olvido. Entonces, cuando uno se vuelve adulto, tiene que superar, tiene que olvidar forzosamente y tiene que sanarse. Pero como el daño, el trauma es tan grave, tiene que pasar por terapia. Es decir, el proceso del duelo es indispensable. ¿Sí? Pues no puede uno sobrevivir sin hacer ese duelo, ese proceso traumático de terapia. Luego, sobre la memoria, el caso de Chile y tal, pero también podemos hablar del caso de España o de Bosnia, cualquier país que mencionemos, ¿no? Siempre vamos a ver qué es la elaboración simbólica. O sea, es absurdo, es tonto, diría, pensar que la memoria es recordar el pasado. Yo cuando estaba hablando de Chile no estaba hablando de esa manera tan simple. Está hablando que los chilenos están haciendo un proceso complejo de elaboración simbólica, ¿no? De recordar sus cantantes de moda de una época, eso es infantil, eso es absurdo, yo no he querido decir semejante barbaridad. Es una cuestión grave la que sucede en Chile actualmente, pero que ya han pasado en España primero y luego en los países exsocialistas como Yugoslavia. De ahí viene el caso de Bosnia o todos los países que pasaron por ese proceso de amnesia y de traumatismo colectivo. El caso de España viene bien al cuento. ¿Por qué? Porque los jóvenes españoles no quieren saber nada de su pasado, no quieren saber nada de la guerra civil, porque ese es el equivalente del trauma, lo que duele. Si se sacan esas cuestiones, no quieren saber nada de eso hasta el presente, y según lo que vemos cada vez hay más amnesia en España. Pero yo digo, sí, igual que en Bosnia, igual que en esos países que pasaron por un encantamiento por el socialismo, luego se desencantaron, es lo mismo que en el caso del fascismo de Franco y todo eso, necesitan pasar por procesos de curación simbólica colectiva, necesitan resolver, no puede haber pasado, no puede haber futuro si no hay ese pasado que se tiene que sanar, se tiene que curar, son sociedades enfermas, ¿sí? Entonces yo en ese sentido decía, Chile está saliendo de su enfermedad, qué bueno, ¿no?
Y luego, para terminar, memoria y poder, y esto lo ligo con la última pregunta, que los victimarios tienen lugares de memoria. Pues por supuesto, así que no nada más las víctimas tienen sus lugares de memoria, ¿no? El caso de Argentina es paradigmático, ¿no? Es decir, es una ciudad de lugares simbólicos, pero desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Pero también es cierto, los victimarios tienen sus lugares de memoria. Desde el anterior a Trump, ¿cómo se llamaba? El que fue a Cuba a imponerle sus lugares de memoria, se ponía en la televisión. Obama, para ganarse a los cubanos, fue y les habló ahí en la televisión, ahora de lo que iban a ser felices, ¿no? O sea, hablarles, inventarles lugares míticos, ¿no? De felicidad, de bienestar, de que ya no iba a haber lo que con Trump ya se vio una hostilidad, otra vez una guerra fría, ¿no? No, o sea, claro, Trump también tiene, ¿qué es el muro? ¿Qué es lo que está haciendo en la frontera con México? Es un lugar simbólico, ¿no? Es decir, aquí no pasan, aquí pasan. Eso es lo que hacen los vencedores, poner sus límites para dominar, es imponer su propia memoria. Y desgraciadamente en México, en América Latina, nos está avasallando esa memoria impuesta por el gobierno actual, yo diría, de Trump, ¿no? Que es un gobierno neofascista. Esa es la memoria. Los neofascistas también tienen sus memorias, son muy peligrosas, muy dañinas, nefastas. Gracias. El tiempo se acabó. Yo nomás dejo apuntado lo que preguntó Mario. Evidentemente, en el tipo de trabajo que yo hago y lo que oí de la doctora, hay una dimensión epistemológica, una dimensión ética y una política, me parece irremediable en los temas que uno está hablando y elige. No en todos necesariamente, pero en la historia del tiempo presente, la tendencia me parece que sería eso, lo debo apuntar. Bueno, pues brevemente, gracias a Fernando, Eva, Samuel por esta sesión de diálogo polémica tan necesaria en la academia. Gracias a la querida concurrencia, y mañana están invitados a la mesa 3, la violencia entre la historia y la memoria, coordinada por el doctor Mario Santiago, que está ahí atrás, a las 10 en este mismo lugar. Muchas gracias a todos. Y en la tarde, bueno, sí, por supuesto, seguimos, ¿cómo no? Pues si nos recuerdas ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, a las 10 es